Siempre arranco con esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia? ¿A qué les suena? ¿A qué les llama? ¿A qué les incita este término de estrategia? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de estrategia? Gonzalo, adelante. Un plan de una hoja de ruta, básicamente. Un plan. Ok, bestial. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Un plan, una hoja de ruta. Claramente hay un derrotero, ¿no es cierto? Un norte hacia dónde vamos a ir. Y eso normalmente lo establece la alta gerencia y lo desarrolla y lo estimula el líder de la organización. ¿Qué más? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrategia? Buenas noches. Creo que también hablamos Percy, adelante. de un plan, efectivamente, pero con objetivos, ¿no? Y de repente pensando en un Ujú. largo plazo. Exacto. Siempre hay objetivos. Esos objetivos están relacionados con el rendimiento superior y sostenido de nuestra organización en el tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Roberto, adelante. Buenas noches. Bien, buenas noches, profesor. Bien, cuando hablamos de estrategia nos referimos a un plan de acción diseñado por alcanzar algunos objetivos que llegan a ser objetivos específicos, ¿no? De una empresa. Sí, hablamos nuevamente de un plan de acción y de objetivos. Buenísimo. ¿Alguna intervención más, por favor? Marco, adelante. Sí, yo entendería que sería la forma o la estructura de cómo vamos a abordar una determinada problemática, ¿no? Una solución, podríamos decirlo. Excelente. Es una forma de abordar y de solucionar una problemática. De acuerdo. Lo único, a ver, ya en la medida que vamos avanzando en la sesión, vamos a ir aclarando ahí algunas ideas. Lo único que sí les agradecería, tomando justo lo que tú acabas de decir, Marco, solemos ver la estrategia y el análisis como una fuente de solución de problemas, y por supuesto que lo es, pero los invito a que lo vean como una fuente de captura de oportunidades. No estamos entrando a un tema de estrategia para ver solamente cómo mejoramos una posición o cómo eventualmente arreglamos algo que sabemos que no está tan bien. Estamos para capturar oportunidades y las oportunidades se van a presentar en la medida que veamos que hay nuevas formas de generar valor o mejores formas de hacerlo. Bien, eh, no es fácil responder esta pregunta. De hecho, ustedes deben haber visto esta publicación, Economist, y esto es una publicidad que salió en esa revista, en ese medio. Realmente nadie sabe finalmente qué es estrategia. Es un término un poco, si lo quieren ver así, contaminado, manoseado. Uno puede hablar de estrategia de producto, estrategia de campaña, estrategia de innovación, estrategia de precios, y le puedes poner prácticamente estrategia a cualquier cosa. Inclusive cuando hablamos de fútbol, en muchas ocasiones un buen técnico le dicen el estratega, ¿no es cierto? Eh, Trasciende otros ámbitos. El inicio del término realmente no tiene nada que ver con el mundo de los negocios. Ustedes deben saber, el origen es la milicia. Es un concepto relacionado con el mundo de la guerra. Es un término griego. El estratego era un mando militar. De hecho, hay muchos conceptos dentro del mundo de la gestión y administración moderna que vienen de la milicia, como la organización piramidal estructurada, los sistemas de incentivos, los controles, muchos elementos provienen de ahí. ¿Cuándo aterriza este concepto al mundo de los negocios? Cerca de 150 años atrás, perdón, cerca de 120 años atrás, más o menos en la época de este señor. Eh, este es Henry Ford. Algunos años antes habían aparecido algunos fenómenos, sobre todo en la zona noreste de Estados Unidos,
que hicieron que los mercados cambien y cambien de manera radical. Fundamentalmente dos. El primero, el desarrollo de los ferrocarriles. El desarrollo de los ferrocarriles en esta región de Norteamérica hizo que de la noche a la mañana los comerciantes tengan un acceso a un mercado muy amplio. El segundo gran cambio, la segunda gran modificación dentro de esta área, fue el desarrollo de la banca. La banca permitió un acceso a capital tampoco antes visto. Estos cambios permitieron entonces un acceso a amplio mercado, un acceso a un capital, por tanto, cambia, por ende, la forma de hacer negocios. Cambió la escala, cambió las oportunidades y evidentemente también se multiplicaron los riesgos. Se empezó a generar a partir de este nuevo mercado, de esta nueva constitución, formas más estructuradas, estudiadas, como para poder atender las oportunidades que estaban saliendo. Se empiezan a generar inversiones a gran escala y la gente evidentemente quiere tener pues decisiones bien pensadas. En este contexto, algunos años después, Henry Ford lanza este modelo de carro, lo deben conocer ustedes, el modelo T, el Ford T, que cambia para siempre la forma como el norteamericano promedio se trasladaba. Antes se trasladaba fundamentalmente a caballo. Ojo, Henry Ford no inventa el vehículo, pero inventa el modelo de negocio y desarrolla el modelo de negocio que permite lograr un vehículo a un precio tal que prácticamente está al alcance de todas las familias norteamericanas. Él desarrolla la línea de montaje que permite la producción en serie, desarrolla también el concepto de concesionarios. No solamente se dedica a producir, se dedica a colocar. Y con eso logró su gran objetivo, lograr un precio, creo que era alrededor de 600, $700, que permitía que este vehículo sea accesible prácticamente a cualquier persona de clase media para arriba. Esto es estrategia, estrategia en acción. Permítanme, antes de entrar a definirla, mostrar algunos ejemplos como el que les acabo de mostrar de Henry Ford. Este personaje, no sé si usted lo conoce, Amancio Ortega, es un sastre, fue sastre, Galicia. Eh, Galicia en la época de Franco era la región más pobre dentro de un país pobre. Sin embargo, este señor tenía una idea clara en la mente, tenía una idea bastante fija. Tenía este ideal, que todas las mujeres de su pueblo deberían vestir a la moda. Sus clientes potenciales evidentemente eran todas las mujeres. Este señor, siendo sastre, se da cuenta que la moda estaba restringida realmente a muy poca gente. La moda normalmente venía por colecciones, de hecho esto lo vamos a ver más claro cuando desarrollemos lo que es modelo de negocio. Las grandes colecciones, los grandes gurús de la moda lanzan su colección una o dos veces al año, lanzan grandes producciones y la gente básicamente va y consume en la medida de sus posibilidades, normalmente a alto precio. Este señor tiene una idea distinta. Conociendo el negocio por dentro, al ser sastre, se da cuenta de que hay una forma distinta de poder abastecer de moda y de ropa de calidad a las mujeres de su pueblo. Y en función de ese ideal, crea un imperio. Él es el propietario de las tiendas Zara, creo que el hombre más rico de España y sin duda de los 10 o 15 más ricos del mundo. Años después acuña el concepto de moda democrática, moda al alcance de todos. Tiene colecciones todo el año y hace también otro concepto, desarrolla también otro concepto, moda instantánea. Tiene una capacidad para leer el mercado, capturar lo que son tendencias, traducirlas rápidamente en prendas y ponerla en tienda en no más de 3 semanas. Con ese modelo de producción rompe completamente con el estereotipo anterior de las grandes colecciones de los gurús 2 veces al año. Otro ejemplo de estrategia en acción. Este señor, Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz.
banquero y economista de Bangladesh. Y su gran mérito fue el crédito solidario, concedido fundamentalmente a aquellos que nunca habían pedido un préstamo. Él creó un banco, Banco Grameen, porque se dio cuenta como economista que el gran problema que había en su pueblo es que la gente de bajos recursos no tenía capital para poder hacer y financiar sus pequeños negocios. Pero no podía acceder no porque no tuviera la capacidad ni porque no tuviera la posibilidad de desarrollar realmente un buen negocio tras esto. No podía hacerlo porque el sistema bancario era un sistema que estaba hecho para gente con dinero, no para gente sin dinero. Transforma las condiciones de la región en donde operaba. Estuvo años haciendo trabajo diligente en el Congreso de su país, Bangladesh, básicamente para que se pueda modificar la ley de la banca de tal forma que se pueda facilitar el acceso a los más necesitados. Y una vez hecho ese cambio, pone su banco. Este banco es un banco que está enfocado fundamentalmente en el microcrédito. Uno pensaría, oye, esto no es un buen negocio. Pero sin embargo, para los millones que podía atender, millones de personas que podía atender, resultó siendo no solamente un buen negocio, sino un negocio súper rentable. Parte relevante dentro de esto, más allá de haber detectado la oportunidad en términos de la colocación del crédito y el negocio que esto podía generar, un negocio de poco margen, pero de tremendos volúmenes. Un tema curioso dentro de la estrategia y un ejemplo más de cómo el captar ideas e insights del mercado para ponerlas en valor es súper relevante. El principal sujeto de crédito dentro del modelo de negocio del Banco Grameen, las mujeres. Las mujeres microempresarias. Se dio cuenta que normalmente el hombre ya tenía alguna posición o en todo caso tenía algún cachuelo, pero los negocios, eh, el emprendimiento individual, normalmente en esta población tenía como eje estructural a las mujeres. Otro caso, otro ejemplo. eh, en el mundo de las impresoras, en su momento, Xerox era el rey, prácticamente no tenía mayor competencia. Tenían cubiertas prácticamente las principales oficinas en los principales mercados en los que operaban. Teóricamente les estaba yendo bastante bien. Eran líderes, prácticamente vendían todo lo que podían y estaban más o menos tranquilos con eso. Su modelo de negocio era el siguiente: producían estas grandes máquinas y las colocaban en grandes empresas. ¿Por qué a grandes empresas? Porque como eran máquinas relativamente costosas, pónganse a pensar bastantes años atrás, evidentemente no todos podían pagarlas. Listo. Sin embargo, en algún momento a alguien se le ocurrió, oigan, ¿y si cambiamos las reglas de comercialización? Este ejemplo es súper relevante porque a veces cuando pensamos en innovación, pensamos en un producto nuevo. A veces no pensamos en que podemos variar algo dentro de la mezcla de mercadotecnia, dentro de la forma como estamos presentando o generando negocio, para ver si tras ello hay una oportunidad. ¿Y cuál fue la oportunidad que encontraron? El alquiler. Oigan, ¿qué pasa si en vez de vender nuestro producto a estas grandes empresas, empezamos a alquilar nuestros servicios? Colocamos producto, cobramos por el consumible, cobramos una mensualidad o un fee básicamente por el servicio, y lo que hacemos es expandir a la N nuestro potencial de mercado. A la hora de variabilizar este costo, realmente el mercado no tiene límites. Ampliaron de una manera espectacular la torta dentro del mercado y al ser el primero, obviamente, capitalizaron dicha oportunidad. Como la capitalizó, y ustedes deben ser testigos de esto hace muy poco tiempo, Yape, en lo que es el comercio digital, fundamentalmente haciéndole la pelea no a otros bancos, sino fundamentalmente al efectivo. Hoy en día, más del 90% de las transacciones en el Perú, mejor dicho, antes de Yape,
más del 90% de transacciones se hacían en efectivo. Ahí el Banco de Crédito vio la oportunidad y lanzó esta innovación. Ya existía en otras localidades, pero definitivamente por las características del mercado peruano, pudo entrar realmente muy, muy bien. Se dieron cuenta que todos tienen un celular, pero no necesariamente todos tienen efectivo, y elimina un montón de fricciones y restricciones que tiene normalmente la gestión en el papel moneda. Un último ejemplo con respecto a lo que podemos entender con respecto a estrategia. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto o ha leído este periódico, el Trome. El Trome entra a tallar dentro de un sector en donde prácticamente nadie había entrado. Había entrado, ojo, años atrás, pero a un precio muy elevado. Estos señores entran dentro de un mercado aparentemente saturado de periódicos de medio sol, entran con un periódico de medio sol, pero no es un periódico amarillista, no es un periódico en donde puedas encontrar imágenes que no puedes llevar a casa ni contenido que no puedes llevar a casa. Entran con un lenguaje muy popular, pero súper empático con la población a la cual iba, y además con un formato promocional. Todos los días había sorteo de dinero. Todos los días, la super llamada ganadora. Esto hizo que esta iniciativa, que fue un negocio que nació en principio como una unidad de negocio dentro del Grupo del Comercio, tuve la oportunidad de trabajar ahí como gerente general un par de años, lograra una cifra récord de lectoría. Pasó el 1,5 millones de lectores en algún momento cuando lo que se estilaba en términos promedio no iba a más de 70.000 lectores. Estos son ejemplos de cómo vemos la estrategia en acción y cómo grandes ideas pueden generarnos grandes retornos. Ahora permítanme, todavía no vamos a entrar al término, a la definición del término, sino que vamos a presentar algunas ideas claves que están siempre alrededor de lo que entendemos como estrategia. Y la primera idea clave es esta. La estrategia surge a partir de dos elementos fundamentales, la empresa y el entorno. El entorno es el marco en donde actúa la organización, es todo aquello que escapa al control o a la influencia de la organización, pero que sin embargo influye positivo o negativamente en su funcionamiento. Están directamente relacionados, es un proceso interactivo. La estrategia es la forma de vincularlos. Si lo queremos ver así, la estrategia son todas las acciones que realiza la empresa para dar respuesta a los retos, a los desafíos y a las oportunidades que nos plantea el entorno. Esa es una primera gran idea. Si hablamos de estrategia, debemos tener claridad respecto a que estamos hablando de nuestra empresa con sus capacidades y sus recursos y un entorno que la envuelve. Entonces, para entender este entorno, existen herramientas. Vamos a compartir algunas y de hecho ustedes van a trabajar con ellas en la siguiente sesión. Este primer marco, el marco PESTEL o PEST, en función de lo que metan dentro del acrónimo, es un acrónimo, nos habla de un análisis completo 360 de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. Es una herramienta que se encarga de investigar e identificar factores generales que afectan a las empresas para el establecimiento de una estrategia adecuada y eficaz. Lo interesante acá y el análisis que se tiene que hacer eh, básicamente es doble. Lo primero es asegurarnos de tener una lectura muy orientada al sector en el que operamos. No es lo mismo este análisis si mi empresa es un estudio de abogados o si mi empresa es una petrolera. Evidentemente van a ser cosas muy distintas. Tema uno. Y tema dos, asegurarse de hacer una relación y vinculación directa de los factores detectados, nuevamente como oportunidad de riesgo, en función de cómo afecta su variabilidad en nuestro modelo de negocio, en nuestra operación, en nuestros estados de resultado. ¿De acuerdo? Hacer la vinculación con la realidad económica de mi empresa. Eso es un elemento clave. Yo he visto muchas veces que
tienes equipos completos haciendo este análisis con datos que terminan siendo totalmente gaseosos, no aterrizados a la realidad de la organización. La mejor forma de aterrizar esto a la realidad de la organización es vincularlo con los números que explican nuestro negocio. ¿En qué afecta, por ejemplo, la devaluación del dólar? ¿En qué afecta, por ejemplo, la crisis generada a partir de la guerra de Rusia con Ucrania? ¿En qué nos afecta a nosotros, por ejemplo, la inestabilidad política actual? Los cambios tecnológicos. Nuevamente, responder sobre la base concreta de nuestro sector en el que operamos, y vincularlo siempre con números que expliquen nuestro negocio. Ese es el primer marco. Segundo marco, y este es fundamental para el negocio y el sector en el cual ustedes operan, el diamante de competitividad, una herramienta también de Michael Porter. Eh, y la idea es muy sencilla. En localidades en donde existen condiciones estructurales deficientes, estas se van a traducir finalmente en costo para las organizaciones. Y pasa exactamente, y puede pasar exactamente lo contrario. Buenas condiciones estructurales facilitan y promueven los negocios. El diamante de Porter nos habla básicamente de 4 grandes factores. Un contexto para la estrategia, la estructura y la rivalidad. Básicamente nos habla de cuáles son las reglas e incentivos que rigen la competencia. Hay protección a la propiedad intelectual, hay justicia, transparencia, Estado de Derecho, la organización es meritocrática, hay una competencia abierta y justa, en fin, ese es un primer factor a evaluar. Un segundo factor a evaluar, la naturaleza, pero las condiciones de la demanda, que implica básicamente naturaleza y sofisticación de las necesidades de los consumidores locales. ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres, los estándares regulatorios más exigentes? ¿Cuál es el tamaño de la población? ¿Qué tendencias sociodemográficas pueden haber? Industrias relacionadas y de apoyo. La disponibilidad local de industrias de apoyo. Vale decir, qué tanto estoy yendo solo o qué tanto estoy yendo como parte de un ecosistema que puede apoyar el desarrollo mío y de mi industria. Esto quiere decir disponibilidad de proveedores locales, presencia de clúster, acceso a empresas de campos relacionados. Si voy y estoy solo en la operación, evidentemente mis costos operativos van a ser enormes. Y por último, condiciones fácticas. La presencia de insumos especializados y de alta calidad a disposición de las empresas. Disponibilidad y capacidad de recursos humanos, acceso a instituciones de investigación, infraestructura física adecuada, recursos naturales sostenibles. Hay agua, hay viento, existen las condiciones para esto. Acceso eficiente también al capital. Este marco no es tan conocido como los otros que vamos a ver en esta parte, pero entiendo que para las necesidades de un sector tan claro y tan específico como el de la energía, puede ser realmente muy valioso para poder tener un mejor entendimiento del sector en el que operamos, del sector y de la población en la cual operamos. Una siguiente herramienta, todavía estamos hablando de herramientas que nos ayudan a nosotros a entender el contexto en el que opera nuestra organización. La matriz de fuerzas competitivas de Porter, o las 5 fuerzas competitivas de Porter, también se le llama así, está basada en el concepto de la rivalidad ampliada, en donde nos dice que la competencia de una empresa no solamente es la de su rival directo, sino también la potencial competencia de todas aquellas fuerzas que de una u otra manera pueden meter presión sobre mi modelo de negocio. Claramente, primero mis competidores, pero también puedo tener en la línea vertical mis compradores, que pueden tener un poder de negociación importante y pueden afectar de alguna manera la ganancia potencial que yo puedo obtener, o mis proveedores, en donde puede pasar lo mismo. El poder negociador de mis proveedores o de mis compradores puede afectar mi propia rentabilidad.
así como puede afectar también mi propia rentabilidad o el potencial de rentabilidad de mi negocio, las amenazas de potenciales compradores o de productos sustitutos. La estrategia entonces consistirá en determinar la mejor posición para nuestra empresa en relación a todas estas fuerzas de su entorno competitivo. Para ello es importante tener un conocimiento profundo de dicho entorno para poder ubicarnos en la mejor posición para enfrentarlo y aprovecharlo. Es importante reconocer acá que estas fuerzas que estamos definiendo nunca son estáticas, son estructurales. Normalmente, todos estos análisis desembocan en esta matriz, la matriz FODA. La matriz FODA a veces la utilizamos como primera herramienta de análisis, cuando en realidad debería ser la última. Nosotros deberíamos tener como práctica regular en nuestras organizaciones eh, el, el ejercicio de utilizar herramientas tanto para el análisis interno de nuestra organización como para el análisis externo. El FODA es una extraordinaria herramienta de síntesis que nos permite a nosotros poder trabajar factores comunes encontrados en las diferentes fuentes de análisis de una manera bastante aterrizada y sencilla. Dos elementos que debemos considerar acá. El primero, se debe enfocar en factores críticos de éxito para nuestro negocio. No se trata de hacer una larga lista de diferentes cosas que eventualmente nosotros consideramos que podrían ser. Factores críticos de éxito, vale decir, factores internos o externos que pueden generar o que pueden destruir valor para nuestra organización. Tema 1. Y tema 2, el análisis debe ser diferencial. Estamos entrando a un análisis competitivo, debe ser diferencial relativo al sector. Si yo, por ejemplo, soy un banco, no puedo poner en fortaleza, capacidad financiera. Todos los bancos tienen capacidad financiera, por tanto, en términos relativos al sector en el que opero, no es una fortaleza. Es importante que esto de acá no sea un ejercicio vano y sin sustento. Hay que asegurar de que todo lo que se coloca dentro de él está sustentado en data, está sustentado en evidencia, que tras este marco hay investigación interna, externa y evidentemente, como les acabo de mostrar, múltiples herramientas de análisis que lo sustenten. Estas herramientas nos van a permitir a nosotros poder tener una lectura bastante amplia, bastante vasta del sector en el que operan nuestras organizaciones. Ese es un primer tema, una primera idea clave. La estrategia está íntimamente relacionada con la relación directa entre empresa y el entorno en el que opera. La segunda idea fundamental, una estrategia es una elección. La estrategia está referida a tomar decisiones. Define tanto lo que vamos a hacer como lo que no vamos a hacer. No hay decisión estratégica perfecta, como decía Peter Drucker. Una frase relacionada con esta que me parece muy clara, la hace Michael Porter, otro gurú del mundo de la gestión. La esencia de la estrategia es elegir qué cosa no hacer. A la hora de yo tomar una decisión, estoy definiendo qué cosa voy a implementar, pero también todo aquello que estoy dejando de hacer. El no tener claridad en eso a veces nos puede pasar factura. Cuando queremos hacer de todo para todos y evidentemente con los escasos recursos que tenemos, eso va a ser más que imposible. Como pasó con Nespresso, Nespresso de Nestlé. Nestlé básicamente es un gigante del consumo masivo, está acostumbrado a grandes operaciones comerciales, pero no está acostumbrado para nada al desarrollo de un modelo de negocio de nicho, en donde junto con el producto regular que comparte, tiene también una maquinaria que lo acompaña. Nestlé se propuso, por una iniciativa de su director general, entrar al mercado de café premium, ofreciendo calidad,
ofreciendo conveniencia. El caso sobre el cual se monte esto es interesantísimo, lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero el tema es que la historia, digamos, lo que se cuenta tras bambalinas en esta iniciativa es la extrema dificultad que tuvo Nestlé y todas las dificultades y tropiezos para entrar a un negocio de nicho, siendo ellos totalmente especializados más bien en negocio y consumo masivo. Tuvieron que cambiar el chip, tuvieron que operar de una forma totalmente distinta para poder responder con éxito a los desafíos de este modelo de negocio. Y están totalmente seteados para ser líderes y ser los mejores en determinada forma de proceder. Cuando cambias la elección y metes un concepto que no estaba dentro de las variables por las cuales ya habías apostado, te puede generar estos estropicios. Felizmente, al final de la historia las cosas salieron bastante bien para ellos. Un tema relevante dentro de esto y no menor, estamos hablando que la estrategia es una elección. La elección se trata de crear opciones. No se trata de elegir entre 2 o 3 alternativas que tengo al frente. La estrategia tenemos que verla siempre orientada hacia el futuro. Consiste esta elección en ser proactivo en términos de la creación de opciones que nos permitan crear la organización que queremos hacia el mañana. Tercer punto, la estrategia consiste en ser únicos. Muchos piensan que la estrategia consiste en ser el mejor. La estrategia consiste fundamentalmente en traer al mercado una propuesta de valor única, diferenciada y evidentemente atractiva. Vamos a escuchar enseguida a este señor, Michael Porter, con un pequeño video que nos puede ayudar a aclarar algunos conceptos. Por favor, me confirman de inmediato si se puede ver y escuchar bien. When we Gracias. talk about strategy, many managers believe that their task is to do what's shown here on the left. Many managers think that strategy is about how to be the best company in the industry, how to be the best car company, how to be the best retail bank, how to be the best insurance company, how to be the best company that makes food. Many managers' frame of reference for strategy is, how do I become the best? And to be the best, of course, we have to have the best product. And we have to have the best production or service delivery process. And we have to have the best supply chain. And we have to have the best information technology. And if we can just determine the best way to compete in our business, then we will be successful. This is what I hear all the time. Strategy is how to be the best. Well, what I found is that actually that's a very dangerous way of thinking about competition, but it's not strategy. Strategy is not about being the best. You know why? Because there is no best. There is no best way of competing. It all depends on who you're trying to serve. It all depends on which particular needs the company is trying to meet. No company can be successful trying to meet all the needs of every customer. That's impossible. You know, what's the best car? There is no best car. It all depends on who's buying the car. It all depends on how they're using the car. It all depends on their income. There is no best. Strategy is not about trying to be the best. Strategy is about trying to be unique. Delivering something unique to the customer that the competitors are not able to deliver. Some unique value that makes you able to actually meet needs in a way that nobody else is trying to meet or is able to meet. That's what strategy is fundamentally all about. We have to start with the right frame of reference.
We're not competing to be the best. We're competing to be unique. We've got to understand how we're going to be unique as an organization. That's the essential core idea of strategy. If we allow ourselves to compete in the same way as our competitors are competing, we'll never win. We'll never win that battle. We have to create a different way of competing that's special to us. That's what strategy is all about. Now, in order to develop a strategy, we have to start by understanding that the fundamental goal of any company is actually superior profitability. Size doesn't matter. Growth doesn't matter. What fundamentally drives success is profitability. If you can achieve excellent profitability, return on capital, that's a clear sign that you are creating real value, real economic value. Growth is good, but only if you're profitable. Size is good, but only if you're profitable. Companies that are good at strategy start with the right perspective about their financial goal. It's easy to be big. It's easy to grow. You can buy other companies. You can introduce new products. You can grow. That's not the hard part. The hard part in strategy is to keep your focus on true economic value. And that requires that really we start by focusing first and foremost on the ability to achieve superior profitability over the long run. Strategy is about putting yourself in a position where you can sustain superior profitability and hopefully grow over time as a company. En resumen, citando a Porter, crear una posición única y valiosa a partir de una propuesta de valor diferente que pueda ser sostenible. Adicionalmente, diferenciándonos de la competencia, alineando nuestras actividades con este propósito y renunciando al resto de opciones. En pocas palabras, elegir aquello que no vamos a hacer. Estamos hablando, número uno, la estrategia es la forma como se vincula fundamentalmente nuestra organización en el entorno en el que opera. Número dos, que la estrategia consiste en elegir, en tomar decisiones. Y número tres, que la estrategia consiste en ser único. Cuarta idea, la estrategia debe siempre responder a estas dos preguntas de manera clara y contundente. ¿Dónde y cómo competir para crear y capturar valor? La estrategia consiste en crear una ventaja competitiva tomando decisiones explícitas sobre dónde competir y cómo posicionarnos en el mercado en el que operamos. Son dos preguntas que siempre cualquier estrategia debe responder. Cuando hablamos de dónde, estamos hablando tanto del negocio en el que estamos como del segmento al cual atendemos. Cuando hablamos del cómo, estamos hablando fundamentalmente del desarrollo de una propuesta de valor. Cómo configuramos nuestro producto, nuestro bien o servicio, de tal manera que sea percibido como superior a las alternativas. Por un lado, desarrollar una propuesta de valor y por otro, elegir, determinar cuáles son nuestras fuentes de ventaja competitiva. Y acá vamos a otra herramienta presentada por Michael Porter, presentada como las estrategias genéricas. Según Porter, hay dos grandes formas de tener un rendimiento superior y las presenta en esta matriz de estrategias genéricas. Por un lado, ser líder en costos, vale decir, sea porque atiendo muchas unidades, sea porque soy muy eficiente en ese proceso, soy el que tengo costos más bajos y gano en ese sentido.
Por otro lado, liderazgo en beneficios, no estoy enfocado en costos, estoy enfocado en valor. No atiendo tantas unidades, atiendo pocas, pero con un margen suficiente que me permite hacer un negocio interesante. Son estos dos extremos. Al ejemplo, en términos de liderazgo de costo, por ejemplo, el caso de Cola Real, encontraron un nicho, encontraron una tremenda oportunidad en el mercado de gaseosas y la explotaron. Se dieron cuenta que había un margen impresionante para hacerlo. Por el lado de valor, Starbucks. Comparen lo que nos cuesta un café convencional en cualquier cafetería, ya los precios están un poquito desfasados, contra los que nos cuesta hoy en día un café de Starbucks. Es que por supuesto no estamos pagando solamente por el café, estamos pagando por el ambiente, por la experiencia y por una serie de factores adicionales. Uno te enfocas en el costo, el otro te enfocas en el valor. Bien trabajadas, estas decisiones estratégicas pueden ser altamente rentables. Ahora, también puedes encontrar modelos que satisfacen ambos criterios, como lo que hizo Michael Dell. Logró eficiencias de costos de manera espectacular, básicamente a partir de la producción en serie. Sin embargo, lo hizo de una manera muy particular. Este señor encontró un modelo de negocio muy distinto al que operaba, con el que operaban las grandes marcas en ese entonces. Estamos hablando más o menos mediados de los 80s, en donde los grandes líderes del mercado eran básicamente Compaq e IBM. ¿Cuál era el modelo en el cual ellos operaban? Nada, tenían un modelo para desarrollar, hacían producción de grandes lotes, evidentemente tenían que financiar dicha producción y después lo colocaban en el mercado. El modelo de Dell era muy distinto. El primero recibía los pedidos por teléfono, no estaba tan extendida el internet todavía, existía pero era absolutamente incipiente, pero tenía un gran equipo de call center. Vendía por teléfono, tomaba los pedidos, hacía productos a medida y los colocaba. ¿Qué cosa es lo que lograba con esto? Tener la venta por adelantado. Terminó siendo un negocio absolutamente líquido con respecto a lo que vendían sus competidores más cercanos. Se financiaba con el dinero de los compradores. Para eso necesitaba él tener dos competencias claramente desarrolladas. Uno, evidentemente, la venta telefónica, una fuerza de ventas espectacular. Y lo segundo, un canal de abastecimiento, tuvo una cadena de supply absolutamente bien engrasada, bien trabajada y bien desarrollada. Dos variables críticas de éxito para el desarrollo de su modelo. Terminaron generando un producto de valor, pero a su vez a costo bajo y con un nivel de rentabilidad altísimo. Para presentar el quinto factor, les hago una pregunta. Espero, por favor, sus respuestas. Imagínense ustedes que son miembros de un directorio y tienen como misión elegir a quien va a ser su próximo gerente general, próximo CEO de la compañía. ¿Qué cosa desearían que haga este CEO? ¿Qué cosa le pedirían? Imagínense ustedes que ya están en entrevistas finales a los candidatos y tienen esta pregunta como eje, como ancla. ¿Qué esperamos de este CEO? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué preguntarían? Rentabilidad, Gonzalo. Rentabilidad, Cristian. ¿Qué cosa más? Valor. ¿Qué más pedirían? Sostenibilidad en el negocio. Una más, crecimiento. Muy bien, creo que tenemos las ideas bastante eh, claras en este sentido. Crecimiento, sostenibilidad, en fin. Eh, la estrategia, toda estrategia, tiene que siempre apuntar al rendimiento superior y sostenible. Si no, no es estrategia. Por eso mencionábamos al inicio y fueron parte de todos los ejemplos que hemos mostrado. Decisiones orientadas a la creación de valor superior y sostenible en el tiempo. El aumento de valor es la finalidad última de cualquier organización y esto siempre debemos tenerlo en cuenta.
Un ejemplo de esto, bastante claro y bastante nacional, bastante local. No sé si ustedes vieron o se acuerdan del momento de éxito de Alacena. Alacena no solamente tiene éxito por haber desarrollado este mercado masivo espectacular de las mayonesas, sino por haberlo hecho rentabilizando aquel que era su insumo principal. Yo trabajé hace muchos años con ellos, eran clientes míos en una cuenta muy particular, este, y claro, ellos se definían como una empresa oleaginosa y farinácea, vale decir, hacemos harina y derivados y aceite y derivados. Bueno, el aceite, que era uno de sus grandes líneas de negocio, era un negocio prácticamente comoditizado. Era muy poco el margen, era muy poca la rentabilidad que le podían sacar a ese insumo. Sin embargo, cuando a partir de él crean la mayonesa, imagínense ustedes el valor que le sacaron a ese mismo producto, a ese mismo insumo. El beneficio ahí es doble, no solamente por la captura y el crecimiento realmente descomunal en su época del mercado de las mayonesas, sino por haber rentabilizado de una manera impresionante lo que era su principal insumo. Y eso se trata fundamentalmente la estrategia de negocios, tratar de rentabilizar de la mejor manera las oportunidades que tenemos al frente. No sé si ustedes vieron esta película. eh, el fundador se llamó acá, Hambre de Poder se llamó en otros lados, en donde nos hablan de bueno, este es el actor, pero nos hablan de Ray Kroc. Es un vendedor de Illinois, vendedor de máquinas para hacer malteadas, que dentro de sus distintas visitas en California se encuentra un local que tiene un nivel de ventas espectacular con respecto a la competencia, que era este pequeño local de los hermanos McDonald's. Y se da cuenta que hay una minita de oro, básicamente en función del sistema operativo con el cual ellos trabajaban. La forma de producir en McDonald's y el modelo de negocio que había tras él era radicalmente distinto al resto de competidores en ese momento y hacía que ese pequeño local sea realmente una minita. Pero ese es un primer paso. Ray Kroc no se quedó ahí. Dijo, este modelo puede ser bastante más rentable si lo convertimos en franquicias. Y de esa forma se expandió por todo el país primero y después creció a nivel global. Pero antes del crecimiento global, tuvo la fortuna de encontrarse con un asesor financiero que le hizo ver una forma absolutamente distinta de monetizar con su modelo de negocio. Este financiero con el que se cruza le dice, el negocio no está en la hamburguesa, ni mucho menos en el margen que ésta te deja. El negocio está en el real estate. Consigue un sistema de franquicias en donde el local lo pones tú y se paga básicamente con el pago del alquiler a la franquicia de tu franquiciador. Este señor terminó amasando una fortuna y convirtiéndose prácticamente en el primer terrateniente en los Estados Unidos. Mega millonario. Más o menos la misma historia. Ir tras el valor. ¿Qué cosa es lo que ha estado haciendo Netflix desde su inicio? Eso. Cuando estaba en el negocio del alquiler de DVDs, vieron que el entrar tú a tú con Blockbuster no tenía mayor sentido, entonces empezaron a explotar una nueva tecnología que recién estaba en ciernes, el streaming, y terminaron siendo prácticamente dueños de toda la plataforma. Pero después se dieron cuenta que dentro de su modelo había una gran parte de la torta que se la llevaban los productores de las películas que ellos canalizaban. Entonces decidieron meterse a este negocio y hoy en día claramente son el mayor estudio de cine, inclusive mayor, si mal no recuerdo, que la sumatoria de todo el resto de estudios de Hollywood. Ir tras la oportunidad. Creo que el ejemplo más claro y más actual de esa línea es la de Amazon. Amazon, si ustedes recordarán, es o fue en sus inicios una plataforma para la venta de libros online.
y después terminó convirtiéndose en un gigante del comercio electrónico. Pero inclusive siendo gigante del comercio electrónico, ellos tenían un gran reto estratégico. Este es un ejemplo súper bonito y que va a la vena en términos de la necesidad de siempre generar la mayor rentabilidad posible para nuestra organización. Siendo ellos líderes en comercio digital, se dan cuenta de que tiene una debilidad extrema. El punto débil de su negocio es el que tienen todos los comercios, el bajo margen de beneficios. Ellos, si bien eran muy buenos en términos de operación, tenían un margen neto de 4.2%. Los competidores que estaban acechando claramente este mercado, como Google e eBay, estaban por encima del 23%. Queda claro que cuando estos competidores decidieran entrar al mercado del comercio electrónico, lo iban a hacer puré. Por tanto, en un determinado momento, en este año 2005, Jeff Bezos junta a su equipo directivo y le dice, oye, con los recursos y capacidades que tenemos, ¿qué podemos encontrar? ¿Dónde podemos hacer más negocio? ¿Cómo podemos crecer a partir de lo que tenemos? Más allá del negocio del e-commerce. Y encontraron dos grandes respuestas. La primera fue el fulfillment, que es básicamente la posibilidad de utilizar la infraestructura logística de Amazon y de Amazon.com, por lo cual los vendedores pueden ofrecer sus productos a partir de Amazon.com, de sus propios canales o de ambos. Amazon prácticamente se encarga de toda la cadena logística, de toda. Producción, cadena logística, todo a cuenta de Amazon. Eso fue un negocio rentable, interesante, claramente, pero donde encontraron realmente una mina de oro fue en el desarrollo, alquiler y venta de sus servicios web. Para poder ser líderes en comercio digital, desarrollaron una capacidad impresionante en términos de gestión, manejo, administración de servidores y lanzaron, vía eso, Amazon Web Service, su oferta de servicio en la nube. Para cualquier empresa que necesite un servidor de alto rendimiento con capacidad de computación y de almacenamiento a petición. ¿Qué pasó con la rentabilidad de Amazon? Se fue por las nubes. Amazon superó hace mucho tiempo atrás el $1 billón de valorización bursátil. Creo que es un valor que no más de 2 o 3 empresas en la historia han logrado hacer. Explotar el valor, ir tras él. La última idea clave es la coherencia. Tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones tienen que ser entre sí sinérgicas, tienen que ser coherentes. Hablamos de una coherencia interna, una coherencia externa y una coherencia dinámica. Una estrategia poderosa debe demostrar coherencia con el entorno, con o dentro del entorno en el que opere, con las actividades internas que desarrolla y evidentemente con su dinámica a largo plazo. Vamos a ver el caso de Walmart. Walmart tiene una propuesta de valor muy clara, muy puntual, precios bajos. Tiene una tremenda reputación de precios bajos. Y fíjense ustedes cómo a través de esta gran promesa central, reputación de precios bajos, empieza a eslabonar una serie de decisiones que permiten configurar a esta organización, a Walmart, en torno a esta gran idea. Cada una de estas redondelas que va saliendo tiene que ver con decisiones que se han tomado en el tiempo, que entre sí se nutren, entre sí respaldan la idea central de la reputación de precios bajos. Todo lo que se arma tiene que ver con apuntalar, con reforzar y con hacer cada vez más diferente esta propuesta de valor. Cuando hablamos de coherencia interna, cuando hablamos de coherencia externa, estamos hablando de cómo las diferentes decisiones que se toman en la alta dirección apuntalan el núcleo central de tu propuesta de valor. Ahora, cuando hablamos de coherencia dinámica, estamos hablando de cómo con nuestros recursos y capacidades podemos vivir en el tiempo.
Y acá les presento el siguiente caso real, año 2010. Estamos hablando de Fujifilm, que en ese entonces era, año 2010, la número 2 en el mercado eh, fotográfico. El mercado fotográfico tenía un líder legendario, fundador, siempre fue el líder, Kodak, y estos señores le seguían las pistas. Ya desde hace mucho tiempo atrás, con el devenir de la fotografía digital, ya los señores de Fujifilm estaban claramente preocupados por la caída de su mercado. Y eso que todavía no había salido al mercado los teléfonos celulares. Año 2008, 2009, comienzan a salir con cámara, pero no habían proliferado tanto. En esta situación, en esta coyuntura, le toca al gerente general de Fujifilm tomar una decisión muy difícil. Él dice, tener éxito en el mercado en el que operamos va a ser imposible. Tenemos que saltar a otra nave, tenemos que cambiar de piel, tenemos que salir de nuestro negocio. Y la forma de hacerlo claramente es volteando hacia atrás en tu organización y viendo cuáles son tus recursos y capacidades diferenciales, en qué eres bueno, en qué eres notablemente distinto al resto, en dónde sabes generar valor, cuáles son tus competencias centrales. Y ellos encontraron, haciendo esta reestructuración de sus líneas bases, básicamente dos grandes competencias muy diferenciales en donde eran líderes a nivel mundial. Producción de colágeno, que es un elemento fundamental para mantener la elasticidad de la piel, y lo segundo, profundo conocimiento del proceso de oxidación, que está relacionado con el envejecimiento de la piel humana. ¿Qué cosa creen que hizo Fujifilm? Repito, número 2 en el mercado fotográfico, haciendo esta reflexión interna sobre los recursos y capacidades que tenía. ¿Qué cosa creen que desarrolló? ¿Algo se les ocurre con estas pistas, con estas capacidades que tenían? ¿Alguna idea? ¿Alguien se lanza? A ver en el chat. Cremas para la piel. Hicieron una línea de cosméticos. Exitosísima. Mientras 2 años después Kodak caía en picada, de hecho 2 años después de eso inclusive quebró, Fujifilm empezó a crecer a un ritmo de 57%. Un crecimiento de 57%, ustedes que saben de negocios, es espectacular. En negocios legales, ¿no? Es espectacular. Y eso es lo que consiguieron estos señores a partir de este cambio de piel. Señores, el compromiso no es con el producto, no es con la marca. El compromiso es con la rentabilidad a largo plazo para la empresa. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. Oye, salí de mi pequeño negocio de venta de libros digitales, pero mira lo que soy ahora. Salí de mi pequeño negocio de la franquicia para la venta de hamburguesas y mira lo que soy ahora. ¿Dónde está el valor atrás de nuestro modelo? Implica dónde está la oportunidad que nosotros tenemos que enfocar para explotar. Porque si no, lo que nos va a pasar es una historia que le ha pasado a muchas empresas en donde pensamos que simple y sencillamente las cosas van a mantener la inercia, que el entorno nunca va a cambiar y que las condiciones que hoy nos hacen exitosos van a mantenerse en el tiempo. Recapitulando, estamos hablando de que la estrategia es una elección y que nos debe llevar a definir claramente dónde vamos a competir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a alinear las actividades para que esto se desarrolle con el objetivo fundamental de crear y capturar valor, siempre dentro de un entorno de incertidumbre y de recursos limitados. Todo esto que hemos comentado hasta ahora en esta sesión nos da pie a presentar la siguiente definición, que con lo que hemos conversado hasta ahora ustedes la van a entender. Es una de varias definiciones, no nos vamos a quedar con una definición memorística. Se les han presentado los elementos para que cada uno conciba la propia. Pero esta definición, particularmente a mí, me parece que es la que más cumple.
La presentan como el conjunto integrado de elecciones que posicionan a nuestra empresa en su sector para generar altos rendimientos financieros a largo plazo. Está el núcleo de nuestra ventaja competitiva. Nos habla de un conjunto integrado de elecciones, por un lado, y por otro lado, del resultado de estas elecciones en términos de la generación de un alto rendimiento financiero en el tiempo, a largo plazo. Ahora, entendiendo esto, la pregunta de rigor, ¿por qué fallan entonces las estrategias? Razones pueden haber un montón, desde la parte operativa, la misma organización, cambios en el entorno, pero siempre me gusta presentar esta diapositiva de Larry Page de Google, en donde nos habla de algo que debemos tener siempre en consideración y prácticamente como compromiso. La estrategia, señores, tiene que ver con el futuro, no con el presente, menos con el pasado, con el futuro. La principal causa que ha llevado a muchas compañías a perder el rumbo es que han perdido dicho futuro. Ahora, eh, para la sesión que viene, o sea, ustedes, a ver, tenemos ahorita esta sesión, eh, deben completarla ustedes con un trabajo grupal que la van a hacer en algún momento antes de la próxima sesión, ya, que es el siguiente martes. Eh, es un ejercicio que les debe tomar no más de una hora, se los voy a presentar enseguida, que para ustedes va a ser sumamente rico, no solamente conocer las herramientas, sino también comprobarlas y ver un poco las fuentes. El análisis de escenarios. Van a encontrar ustedes en el Canvas correspondiente a la sesión de hoy un ejercicio que van a poder ustedes bajarse y trabajar sobre él. Les explico un poco de qué se trata el análisis de escenarios como metodología para inmediatamente presentarles el ejercicio. Esta es una herramienta que ha sido creada por la empresa de energía Shell, patentada por ellos y desarrollada desde los años 70. Parte de la base de la necesidad de entender la incertidumbre y la complejidad de los entornos en donde operamos. Lejos de ser el modelo de toma de decisión actual para nosotros como empresarios, una simple toma de decisiones que puede decantar en función de 3 o 4 factores, pasamos a un modelo en donde la incertidumbre es la pauta. Hay que tomar decisiones con información incompleta, en donde los enfoques deductivos e inductivos no necesariamente ayudan. Hay que completar esta evidencia con percepción, intuición, conocimiento experto, con juicio de líderes. Porque nos podemos topar el día de mañana con situaciones como estas. British Petroleum, número 1, en su operación número 1 en términos de reputación, y de repente vino el derrame petrolero en el Golfo de México, varios años atrás, un pésimo manejo de medios, relaciones públicas, y prácticamente la caída y la quiebra de esta organización. Estas cosas pueden estar a la vuelta de la esquina, como puede estar a la vuelta de la esquina el desarrollo de un disruptor dentro de nuestro modelo de negocio que entra sin nada de la inversión que a nosotros nos ha costado tanto conseguir. Los hoteles estaban más o menos tranquilos porque su modelo de negocio estaba protegido por 2 grandes barreras. Uno, el costo de capital, o sea, la necesidad de tener tremendas espaldas financieras para bancar estas inversiones. Y segundo, la escasez de lugares privilegiados en donde podían tener éxito los hoteles. Y sin embargo vienen estos señores que sin ninguna de las dos rompieron el mercado. Uber es un ejemplo muy parecido. Entonces, ¿qué es el análisis de escenarios? El análisis de escenarios es una metodología que nos permite a nosotros imaginarnos el futuro.
Trabajamos sobre drivers de cambio, que pueden ser tendencias o incertidumbres, cosas que sabemos que pueden pasar en nuestro sector. Y sobre esa base los trabajamos y los depuramos. ¿Ok? Y sobre esa base desarrollamos e interpretamos escenarios. ¿En qué consiste? Es una metodología muy sencilla, pero sumamente útil. Si nosotros hemos definido, este es un ejemplo de hace algunos años, el mercado cervecero, que se compone, pueden haber muchos factores que lo afecten en el tiempo, pero ahí se consideraron dos en este análisis. Uno puede ser la presión competitiva y el otro puede ser la situación económica del país. Cada escenario o cada alternativa yo la tengo que definir en términos de probabilidades. La presión competitiva puede ser 30%, va a ser una presión competitiva media, 70% va a ser una presión competitiva muy agresiva. En el otro vector, la situación económica puede decir el país se va a recuperar 60%, el país va a entrar en crisis 40%. Hago una combinatoria de estas probabilidades y terminan decantándose probabilidades puntuales para los cuatro escenarios que estas probabilidades determinan. En este caso, el de mayor puntaje, el de mayor peso relativo, es este escenario A, presión competitiva muy agresiva con un escenario económico de recuperación. Y se le llamó a este escenario A pelea en crecimiento. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer acá? Primero, tener una idea clara de cuáles son las tendencias o variables que pueden modificar claramente las bases que sostienen tu negocio o tu modelo de valor o tu modelo de generación de valor. Tema 1. Tema 2. Configuras el escenario con una fórmula tan sencilla como la que les acabo de explicar. Número 3. Creas una historia. Este escenario de pelea en crecimiento hay que vivirlo. Hay que imaginarnos de acá a 5 años que esté pasando lo que hemos imaginado. Visualizar ese futuro y preguntarnos cómo llegaríamos a el futuro, a ese futuro. ¿Estamos llegando bien o mal parados? ¿Cómo se comportaría en este caso mi empresa si es que este futuro se concreta? Entonces ahí me voy a dar cuenta de que, oye, quizás no esté tan bien preparado para ese futuro potencial. Entonces tengo que hacer cambios. Pero esos cambios no son para hacerlos en el futuro, esos cambios son para hacerlos en el presente. Por eso la definición de Shell al respecto de esta metodología dice, los escenarios son historias sobre el futuro, pero su propósito es tomar las mejores decisiones en el presente. Van a encontrar ustedes en el Canvas eh, la, la plantilla para hacer el ejercicio y les voy a compartir, esto ya no creo que me alcance el tiempo hoy, pero mañana temprano sin falta. He conseguido un par de bases que les van a ayudar a ustedes en este ejercicio, en base a dos estudios. Este de las perspectivas de la energía de la consultora McKinsey, en donde nos habla fundamentalmente de los principales elementos que saben ellos que pueden configurar el desarrollo de este sector en el tiempo, que va a ser bastante útil su lectura. ¿Sí? Son 5 grandes factores. Y después de IS, la Universidad Española, que tiene normalmente estos meetings industriales. Hay uno que justo se está desarrollando en estos días, ayer y hoy, si mal no recuerdo, en donde también nos habla de cuáles son los factores que mueven y determinan la industria y sus principales tendencias. La idea es que en equipo los lean, los revisen, les den vuelta y sobre esa base ustedes puedan determinar en función del sector en el que operan, cuáles pueden ser las principales tendencias o cambios que deban prevenir. Ese es un ejemplo de una matriz que también la compartió la consultora McKinsey para las empresas en la época del COVID. ¿Cómo crees que va a ser el impacto en tu organización
¿Qué tan severo crees que sea ¿cómo se llama? La crisis, ¿qué tanto crees que dure? Sobre la base de lo que cada empresa ponderaba, uno podía definir claramente cuál es su escenario. Repito, es crear historias futuras para tomar decisiones presentes. En el ejercicio van a ver esto enseguida se los voy a modificar. La idea es que todos ustedes están trabajando en el rubro de la energía a un solo análisis en donde consideren estas variables y puedan eh, construir un marco único de entendimiento, un único análisis de escenario por cada uno de son 6 equipos, ¿no es cierto? Creo que son 6 equipos, cada uno de los equipos presenta su propio análisis. Esto tiene varias fases. La primera fase es el análisis del entorno, que les debe tomar 10 minutos. Les va a tomar un poco más por la información que yo les he compartido. Si tienen otras fuentes, bacán. Pero la idea es que haga una suerte de lista corta. Esto habla de tendencias, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Contrasten eso con la realidad local, con la realidad de sus organizaciones y hagan lo propio. El análisis buca, básicamente, esto vamos a hablar un poco en la próxima sesión, qué tanto en términos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad podemos caracterizar a nuestro sector. Y a partir de acá, la construcción de los escenarios. Aquí están todas las claves como para poderlo atender. Esta es la matriz que van a usar y este es el resumen final de esta dinámica. Para el trabajo, les recomiendo también visitar esta página. Pero un segundito. Creo que en el Canvas tienen esta dirección, la página de Shell Escenarios. Altamente recomendable y para ustedes en el sector energético el doble. Tiene acá no solamente la metodología explicada, sino que también tienen todas las variables que uno podría esperar, sobre todo en términos de cambio de paradigma energético en el mundo a nivel global, pensando en perspectivas a largo plazo. Sumamente, sumamente interesante. ¿Ok? Entonces, eh, para quedar claros en el tema, van al Canvas y en el Canvas van a encontrar ustedes esta tarea, esta matriz. Mañana temprano, en el transcurso de la mañana, les voy a compartir además esto que les estoy mostrando ahorita, que saqué de el IS y de McKinsey, para que lo tengan y esto contrastenlo con fuentes propias para que puedan hacer su propio análisis. El entregable es básicamente el análisis de escenario realizado por cada grupo respecto básicamente al sector en el cual opera. Bien, me extendió, perdón, algunos minutos. Quería saber si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado suficientemente claro con respecto a lo avanzado, con respecto a la tarea. Profesor, buenas noches. La tarea me dice Buenas que es hasta noches. mañana. No, 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 hasta antes de la próxima clase. La próxima clase la tenemos el martes en la noche. Ah, ok. Gracias, profesor. Fíjense, cualquier duda, pregunta que tengan, me escriben al Canvas. En el Canvas además está mi correo. Yo les respondo apenas pueda. Y si no, también mediante el delegado me hacen llegar las consultas y podemos avanzar rápidamente. La idea es que puedan contar conmigo en este proceso, no solamente cuando nos vemos en clase. Si tienen alguna duda, algún punto en el cual quieran poner especial foco, algo que quieran que se desarrolle dentro de la línea del curso, encantado de poderlos atender inclusive fuera de hora de clase.
cuestión de que ustedes me convoquen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, nada. Si no hubieran más preguntas, igual, si las hubieran, las pueden plantear en cualquier momento con el mayor gusto. Nos vemos entonces el próximo martes. ¿De acuerdo? Que les vaya muy bien, que tengan buena noche. Gracias. Sí, Hasta luego. gracias. Buenas noches. Todos. Gracias, Nos profesor. vemos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.